Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Yo creo que nunca pensaron que iba a poder tener un invitado de realmente la categoría que tenemos hoy en Esfera Pública, un canal que le hace honor a sus telepensantes. Estamos con Craig Teare. Él obtuvo su Bachelor of Arts en Ciencias Políticas de la Universidad de Arizona, su maestría en Relaciones Internacionales y Economía Internacional de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y su PhD, su doctorado en Relaciones Internacionales del School of Advanced International Studies en la Universidad Johns Hopkins. Se graduó de la Escuela Comando y Estado Mayor del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sus intereses de investigación se centran en la estrategia de seguridad nacional, que importante, ¿no?, para lo que estamos viviendo en Chile, y la política de defensa de Estados Unidos, así como en cuestiones de seguridad y defensa relacionadas con el hemisferio occidental. Es autor de A Tale of Two Eagles, US-Mexico Defense Relations Post-Cold War. Sus otras publicaciones recientes incluyen América Latina, desafíos para los formuladores de políticas de Estados Unidos y la relación bilateral Estados Unidos-México, una evaluación del efecto Trump. En el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa se desempeñó durante 9 años como profesor de Asuntos de Seguridad Nacional y fue decano de Asuntos Académicos. Se desempeñó además como asistente especial del presidente Trump y director principal de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Dr. Teare sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante 20 años, con una variedad de asignaciones que se especializan en funciones de oficial de aérea extranjera, de América Latina y de inteligencia militar. Muchas gracias, Craig, por estar con nosotros en este canal que constituye una tremenda excepción porque invita a sus telepensantes realmente a abrir la mente, a traer su propia perspectiva y sus reflexiones junto con nosotros en estos diálogos y por lo tanto hacer un aporte de fondo a nuestra cultura. Gracias a ti, Vanessa, sobre todo por la invitación. Es un privilegio estar contigo y con tus televidentes para compartir algunas ideas. Me parece que lo que has planteado, sobre todo en estos momentos, es sumamente interesante y creo que vamos a gozar de esta conversación. No me cabe la menor duda, empezando porque es imposible no preguntarte tu opinión sobre el conflicto que afecta a Ucrania. ¿Qué es, Craig, lo que puede ofrecerle Occidente, el mundo de la apariencia de la libertad? Que detrás del problema de la sopa de murciélago, acá usamos un eufemismo porque YouTube, no sé si tú estabas enterado, pero si uno habla del tema específico que surge de este consumo de murciélagos en el país asiático, a uno lo censuran y le bajan el canal y por lo tanto yo uso el eufemismo de la sopa de murciélagos, ya los telepensantes están familiarizados, de modo que el computador que revisa el contenido no registre y no acuse que nosotros estamos haciendo estamos cometiendo el pecado de la libertad de expresión al tratar de analizar todo el contexto que transformó en realidad a Occidente hacia una política con los ciudadanos mucho más cercana a China que a la democracia occidental que dicen defender frente a la agresión de Putin. Tantos temas que acabas de meter, no sé ni siquiera dónde empezar, pero la realidad es que lo que estamos viviendo en el siglo XXI, sobre todo en estos años, es como el mundo de Alice in Wonderland, ¿no? Arriba está abajo, abajo arriba, expresarte, o sea, con todos las ventajas de la tecnología y no poder hablar directamente, francamente, de lo que está pasando, es surreal. Pero lo que demuestra, mencionaste cuando me estabas presentando que estuve en el ejército por 20 años, he estado estudiando, analizando cuestiones de seguridad internacional, seguridad nacional por, vaya, 35, casi 40 años. Y lo que resulta es que yo he aprendido que soy de corazón un realista en términos políticos
científicos, no realista en términos de una persona de la calle, sino que un pensador fundado en los conceptos del realismo de Morgenthau, de Kenneth Waltz, de Mearsheimer y otros. Y lo menciono porque me parece que cada vez hay menos de nosotros. Y lo preocupante es que después de la caída del muro de Berlín, cuando mencionabas a Fukuyama hace un par de minutos, el fin de la historia, ¿no? Que los idealistas, los que se autodenominan los liberales, que realmente no son liberales clásicos. Yo soy realista, pero también soy liberal clásico, de pensamiento libre, de religión libre, de expresión libre. Esos liberales cada vez somos menos. Y bueno, los idealistas que pensaron, por ejemplo, que si abriéramos la economía de China, si los invitáramos a formar parte del Occidente, primero como Most Favored Nation y luego miembros del World Trade Organization, que así con esas presiones automáticamente habría libertad política. ¡Qué ingenuidad! Y gente que pensaba que Putin o Xi Jinping o los dirigentes en Irán o en Corea, realmente es que hay que entenderlos, ¿no? Quieren lo mismo que nosotros, pero son diferentes, pero si los abraza, ¿no? Y la gente piensa así, y la gente está sorprendida que cuando los países del occidente que se autolimitan sus capacidades de defensa militares, pensando que, bueno, ese mundo ya es del siglo XX, más siglo XIX, XVIII. En el siglo XXI eso ya no puede pasar. Simplemente no están prestando atención. Si nos están diciendo claramente lo que quieren y nosotros no los creemos. Entonces, el hecho de que Putin por años ha expresado que quiere retomar la vieja Rusia, la madre Rusia. Y empezando en 2009, y esto no es, abro paréntesis, no es una crítica a los demócratas aquí en Estados Unidos, porque Bush 43 también participó en eso y por sus acciones permitió lo que pasó en Georgia y no hubo consecuencia. Entonces vemos lo que hace Putin en 2009, el occidente dice poco, los castigos son menores, lo vuelve a hacer en el 14, lo mismo pasa. Entonces nos está diciendo, ¿no? Sin disimular, que lo que quiere es tal cosa y nosotros no lo queremos. Así que me parece que la buena noticia de todo esto es que quizás, no simplemente en mi país, pero también en el occidente, se despierta la gente y dice, caray, todavía hay gente mala, por decirlo así, o por lo menos realista, que con poder duro hacen lo que quieren. O sea, regresamos a Tucídides, ¿no? Donde dice que los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren como deben. Y la preocupación, volviendo a la región, a nuestra región, es que por, por minimizar lo que ha venido haciendo China por más de 20 años ya, y lo que ha venido haciendo Rusia en los últimos 10, 15 años. Quizás se ponen a pensar y se preguntan, ¿realmente es conveniente tener más que una relación económica con estos países? O yo entiendo Chile, Brasil, Argentina, Perú, etcétera, con un comprador de recursos primarios como son el cobre, la soja, etcétera, etcétera,
si alguien me los quiere comprar a buenos precios, obvio se los voy a vender. Me parece bien, me parece que eso sí está en el interés nacional de los países de la región. Pero ir más allá y entrar en relaciones como los ha hecho Argentina, que me parece que lo está pensando Brasil, Chile, Perú, etcétera. Lo que siempre he dicho cuando doy una plática, cuando voy a visitar a la región, mi preocupación es que en 50 años la gente de la región va a decir, oye, ¿te acuerdas de los gringos? Sí, sí, claro, sí. Medios pesados, pero estos chinos, ¿no? O sea, si la gente de la región pensaba que la presencia estadounidense era pesada, espérense hasta que se instalen los chinos. Y la prueba es preguntarse simplemente cómo tratan los chinos o sea, el gobierno comunista de China, cómo trata a su propia gente, y luego pregúntense cómo nos tratarán a nosotros cuando estén en el poder y estén arraigados en las tierras de acá. Así que, volviendo a las acciones de Putin brevemente, creo que el realista tradicional sabía desde los años 90, e incluso habían pensadores en el momento que decían, cuidado con expandir la OTAN, porque Rusia, o sea, si volvemos a uno de los principios del realismo, del dilema de la seguridad, si yo me hago más fuerte, el vecino se va a sentir amenazado. Y si la historia de Rusia es esta cultura de pensar que está rodeado de enemigos y, y, y con la pérdida contra el Occidente de la Guerra Fría, si no iban a pensar que si la OTAN se expande cada vez más hacia el Oriente, cada vez más hacia Rusia, que no iban a percibirlo como una amenaza. Entonces no es sorprendente. Quizás lo sorprendente es que haya tomado tanto tiempo, pero sí, tiempos interesantes, Vanessa. Sí, a mí me fascina una tesis que yo creo que se inscribiría en el utopismo a estas alturas, que era la tesis de Immanuel Kant en La Paz Perpetua, ¿no? Donde él lo que planteaba era que el día que todas las naciones tengamos estrechas relaciones comerciales, ya no iban a haber, digamos, en términos del homo económico, ya no iban a haber incentivos para entrar en conflicto. Y cuando uno observa la actitud de China, me voy a centrar un poco ahí porque creo que muchos sentimos que parte importante del globalismo y del avance del globalismo, que es una de las fisuras en el mapa político hoy, ya no es la globalización, estamos hablando de organismos internacionales capturados por personas de una misma ideología, que avanzan banderas como el Tratado de Escazú, que quiere ahora aprobar el presidente Boric, todo siempre con este oxímoron rusoniano, de que lo hacemos en pos del bien de la humanidad, en pos del bien del planeta, es que vamos a hacer todos estos tratados de la Agenda 2030, etcétera, cuando sabemos perfectamente que si de ahí se sigue pobreza, lo que vamos a tener es una destrucción del medio ambiente, porque a medida que más pobres son los países, más destruyen el medio ambiente. Entonces, ¿y quién está detrás de todo esto? En parte importante ha sido China, y eso se ha visto en la medida que los países occidentales han seguido la receta china para enfrentar los malestares ocasionados por la sopa de murciélago. Entonces, uno realmente lo que se pregunta ahí es, y tú lo planteaste desde la Realpolitik, ¿no? Porque el buenismo, que es un problema de decadencia psíquica de Occidente, y eso ya lo revisa Nietzsche muy profundamente, ¿cuál es qué es lo que hay detrás de esto? Que es la culpa elevada a nivel de instintos, el miedo permanente, es la fragilidad, la sensación de fragilidad del individuo que no subsiste sin el colectivo y que no puede creer que hay que castigar al criminal, porque entonces basta con volverlo no peligroso, etcétera. Cuando uno ve esa decadencia de Occidente y que tiene hoy día mucha relación con el avance del neomarxismo, entonces uno se pregunta si acaso Occidente no le está abriendo definitivamente las puertas a China, más encima entendiendo la dependencia que tienen Estados Unidos y China en términos económicos. De nuevo, has planteado
muchos temas, no sé en dónde empezar, pero vuelvo al caso chino. Si vemos eh, que hay que reconocer, empezando, que China es una civilización de 3.000, 4.000 años y que estos pues casi inventaron lo que ahora llamamos estrategia. Entonces, la capacidad de pensar a largo plazo y creo que es un término chileno, a lo mejor no lo voy a usar, pero que le valen poco la vida individual, que el colectivo del, del, eh, del proceso del producto chino a la larga es restablecerse como un gran poder, incluso el poder no simplemente más fuerte de la región, sino del mundo, y a la suya, imponerlo. Y, y entre sus muchas técnicas, esto de la ruta de la seda, ¿no? The One Belt, One Road Initiative. Y la gente lo compra porque tiene la capacidad, China tiene tanto dinero y lo entrega sin hilos visibles. Eh, el dinero que el Occidente quiere invertir o prestar viene con hilos visibles. O sea, si yo le doy este dinero, usted se compromete a repagar con esta cuota, con reglas claras. Las reglas de China no son claras, pero pregúntele a los ecuatorianos, pregúntele a varios de los pueblos en África cuáles son las reglas de China. Entonces, durante el siglo XX, China, que es un país pues casi miserable, ¿no? Con mucha pobreza. Y, y lo que hizo Mao Zedong con su propia gente, cuántos millones de personas murieron por ideología falsa, sin entender los principios básicos de la economía de oferta y demanda y cómo funciona una economía. Eh, entonces, este país pobre, en cuanto aprende a utilizar algunas de estas reglas de la economía, pero a la suya, o sea, entender que sí hay una ley de economía que es la ley de oferta y demanda. Entonces, los precios se establecen a través de esas leyes, la mano invisible Adam Smith, se me fue por, de de Adam Smith. Smith, gracias. O sea, todo el avance del occidente, el pensamiento económico en el siglo XVIII, David Ricardo, Adam Smith, Fred Hayek, otros, así funciona. Bueno, los chinos, su gran logro, me parece, es que han tomado esos conocimientos y lo han podido controlar por el gobierno. Entonces, tienen un sistema político autoritario centralizado, pero utilizando la fuerza del mercado para obtener lo que tienen. Y mi preocupación es que es un modelo muy atractivo para una región que ha tenido su experiencia con regímenes autoritarios, con caudillos. Entonces, si ahora, bueno, el padre de mucho de esto, ¿no? Fidel Castro y sus hijos de Chávez, ahora Maduro, Daniel Ortega, otros, han fracasado o fracasaron en gran parte porque no fueron capaces de entender cómo mantener este poder político autoritario, pero con utilizando lo que han aprendido los chinos en cuanto a cómo utilizar el mercado. O sea, Cuba fracasó no por el bloqueo estadounidense, o sea, Cuba libre de tener comercio libre con todos los países del mundo, fracasó por políticas económicas fallidas. Pero imagínense qué hubiese pasado si Castro es capaz de tener alguna potencia económica. Eh, Hugo Chávez tiene éxito no por entender realmente cómo funcionan las economías,
pero porque el petróleo estaba a $100 el barril, y podía comprar amigos y regalar petróleo en el Caribe y en el resto de la región. Imagínense si los Maduros, bueno, Maduro quizás no, pero gente, porque Maduro, con todo respeto, no es Chávez, ni es Fidel. Pero imagínense, los discípulos de Fidel, como Chávez, como Ortega y otros, cuando sean capaces de entender el modelo chino y poder darles dinero suficiente a su pueblo, eh, eso sí va a cambiar la región y no para bien. Seguramente te has fijado a través de los años las encuestas de Latino Barómetro, en donde el apoyo a la democracia cada vez es menos. Y cuando se le pregunta a la gente, obvio, hay variaciones entre países, pero cuando se le pregunta a la gente, ¿usted estaría dispuesto a aceptar un gobierno más autoritario si le provee bienes económicos y seguridad? Y la gente dice sí, porque aunque en papel esta cuestión que llamamos democracia se ve muy lindo, la democracia churchiliana, qué lindo, pero en la práctica, por lo menos aquí, no funciona. Así que si me ofrecen un caudillo que me reduce la violencia y que me da de trabajo y puedo llevar a mi hija a la escuela y puedo ir al trabajo sin que me maten o me amenacen a la familia, yo lo acepto. Y creo que esa posibilidad es mayor que cero. Y en ese sentido, Craig, cuando se analiza la forma en que Putin gobierna Rusia, eh, uno podría pensarlo en esos términos, poner una persona autoritaria que quiere imitar más bien el poder del zar. No hay libertad de expresión, hay supresión de la disidencia política. Sin embargo, hay un cierto orden. Digamos, Rusia es un tremendo país con tanta diversidad cultural que podría llegar a desmembrarse fácilmente si es que entrara un décimo de la ideología posmoderna y neomarxista que ha entrado a Chile, donde Chile, teniendo una población de pueblo originario muy, muy pequeña y siendo un país mestizo, donde el 80% tiene por línea materna un ancestro indígena de pueblo originario, imagínate lo que podría ser en Rusia el ingreso de este tipo de ideología. Y de ahí que uno podría preguntarse, yo siempre veo que hoy día estamos con muchas contradicciones. No es tan fácil desde la realpolitik, porque el utopismo no va a mirar estos matices. El utopismo se va a basar en el emotivismo político y va, como decías tú, a querer abrazar un ideal con independencia de cuánto daño haga y con independencia de cuánta gente muera por esto, ¿no? Sin embargo, cuando uno desde la perspectiva realista, que yo también soy realista en relaciones internacionales sobre todo, no creo que quepa otra posibilidad, ¿no? El resto son quimeras. Uno diría, bueno, pero los chinos manejan a su población, que es mayor que la rusa, obviamente, pero la manejan de una manera dictatorial y autoritaria semejante a la de Putin, y sin embargo, Putin tiene uno podría decir, un statement ideológico, cultural, que pone un freno al avance del globalismo que claramente tiene por detrás a China. Entonces, ¿cómo es esa relación? Además, están muy vinculados económicamente. ¿Y qué pasa en el contexto del conflicto ucraniano? Porque China no ha querido tomar una posición específica, pero al mismo tiempo, visto desde la perspectiva de quienes no somos globalistas, prácticamente lo que Putin está haciendo, en parte, además de la atrocidad de lo que significa invadir Ucrania, es poner un límite al avance del globalismo y del posible derrumbe de Rusia. Voy a empezar por un ángulo quizás un poco distinto. Me parece que es importante reconocer que, que nosotros, por ejemplo, tú y yo, quizás no logramos entender totalmente al pensamiento chino ni de Putin,
o de la gente de Rusia. Y hay que tener cuidado de tratar de, en inglés es mirror image, ¿no? Pensar que ellos piensan exactamente como yo y por ende van a tomar decisiones como yo las tomaría. Hay que tener cuidado con eso. Entonces yo consultaría con expertos que conocen a China, que conocen a Rusia. Pero dicho eso, regresando al Realpolitik y de la visión de un Kenneth Waltz, por ejemplo, que me parece que es grande, que en paz descanse. Los países, obvio, van a seguir sus intereses. Y no creo que China tengan, y otro tema, Putin me parece que es distinto de Xi Jinping en el sentido de que Xi es una parte de un modelo, de un partido enorme que ha logrado establecerse y funciona muy bien y no depende de un solo individuo. Y si bien es cierto que Xi Jinping es el hombre fuerte del momento y lo va a seguir siendo por un par de años más, Putin es una sola persona y en este momento está muy debilitado por el fracaso o el pobre desempeñamiento de sus fuerzas armadas en Ucrania. Creo que China, o mejor dicho, el Partido Comunista de China, ve con entusiasmo la posibilidad de un acercamiento con Rusia, no porque le convenga a Rusia, pero porque le conviene a China. Los recursos que tiene un país inmenso que es Rusia, recursos que no, los mismos rusos no han sido capaces de sacar por una población relativamente pequeña por el tamaño del territorio y cada vez menos, ¿no? Tiene problemas demográficos la sociedad rusa. Pero China ha de ver con muy buenos ojos este acercamiento, acceso a petróleo, a gas, a todos los demás recursos, porque esta dependencia que ahora tienen muchos países de África y cada vez más países de América Latina, si Rusia entra en ese nivel de dependencia con China, China feliz. Ahora, eso no quiere decir que China esté a favor de la invasión o que lo vaya a patrocinar o a respaldar políticamente, pero como le conviene que se debilite más Rusia por este ejercicio y quizás otros, de nuevo, está jugando en inglés the long game, ¿no? Tiene una visión de 50, 100, 1000 años. Sí, Putin, haz lo que quieras en Ucrania. Claro que te vamos a respaldar. Claro que obvio, te hacemos el favor de comprarte tu petróleo, porque así somos de buena gente. Esto está casi hecho a la medida para China. Tener acceso a tanto petróleo y no tener que importarlo de Venezuela, por ejemplo. Creo que me atrevo a pensar que China eh, está feliz con esto. Ahora, creo que también ha cambiado sus cálculos con respecto a qué hacer en Taiwán, o quizás no qué hacer, pero cuándo hacerlo. Quizás en este momento que todo el mundo está despierto a que sí, países fuertes con fuerzas militares poderosas pueden hacer lo que quieren, hay que prestar atención en Taiwán. Pero, de nuevo, China tiene tiempo. Ahora, el contraargumento de eso es que Xi, por cuestiones de política doméstica, quiere un logro importante para reelegirse de nuevo. Entonces, si es capaz de entregar a Taiwán, pues enhorabuena. Pero Taiwán no va a ser fácil. Tú estás en Alemania. Acuérdate de la dificultad que tuvo una máquina militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial de no poder
pasar el canal en English Channel. ¿Cómo se llama en español? No es el canal inglés, se llama otra cosa. Pero de ocupar físicamente con tropas terrestres a Inglaterra. Es difícil eso. Entonces, aunque se ve que Taiwán es un país una isla muy pequeña, casi en la orilla de China, no es tan fácil. Y los taiwaneses también tienen mucha tecnología militar y me parece que la mayoría estarían dispuestos a combatir. Así que de las pocas buenas noticias de esto es que el mundo occidente se está despertando y quizás China se espera un rato más para lo de Taiwán, pero es cuestión de tiempo. Entonces no podemos relajarnos y decir, bueno, China ya cambió de idea. No ha cambiado de idea. Sí, lo que pasa es que desde la perspectiva que te planteaba, un poco que puede parecer que uno efectivamente atribuye su mirada a la mirada de otros. Hay hay una consecuencia importante a nivel electoral que ha tenido la guerra en Ucrania, que es que todos aquellos que han sido anti-Putin, como Sarkozy no le iba bien en las próximas elecciones, y ahora aparece en la cúspide justamente porque es anti-Putin, mientras que todos los que eran a favor de Putin, por compartir una actitud que ponía un límite al avance global de cierta ideología, porque eso es lo que compartían un Bolsonaro, un Trump, al menos así lo ve parte de la gente que yo he estudiado, y que por lo tanto configuraban como un bloque que cuestionaba el avance del globalismo y el imperio de los organismos internacionales, eh, que yo siempre veo, digamos, me puedo equivocar, pero quienes dirigen la OMS son puestos a dedos por China. O sea, no es que yo veo que detrás de la ONU y de muchos organismos internacionales está la mano de China. Entonces, claro, uno puede cometer ese error, ese bias de atribuirle a otro, pero está más o menos en el ambiente el que ahora todos los que en algún momento fueron pro Putin justamente por intentar defender los fundamentos, entre comillas, gente conservadora que lo ve así, ¿no? Los fundamentos de la cultura cristiana occidental frente al deconstructivismo posmoderno, hoy día habrían caído en desgracia, producto de que Putin está siendo visto como el perverso y que de hecho en parte lo es, en la medida en que ataca a Ucrania de esa manera, habiendo razones estratégicas, sí. Entonces, pero con independencia de esas razones estratégicas, bueno, la pregunta es, ¿qué tiene Occidente hoy día? Una cultura que, que avanza a su propia destrucción, que no tiene ningún remilgo en asfixiar todas las libertades de sus ciudadanos, ciudadanos que hace 2 generaciones atrás fueron a pelear la Segunda Guerra, a dar la vida por su libertad, y que por los efectos que puede producir el consumo de una sopa de murciélago, no tiene absolutamente ningún remilgo en pasar por encima la aplanadora de todos los derechos más elementales y fundamentales de sus ciudadanos, dejarlos inscritos en una especie de patrón tecnológico donde uno ya es un código QR, ¿no es cierto? Entonces, Ucrania parece revivir ese espíritu del 89, parece ser esa libertad que pudo exclamar su triunfo tras la caída del muro, pero parece ser una voz arcaica, una voz de un Occidente que ya no existe. ¿Cómo ves tú esa relación de Ucrania y Occidente y la misma decadencia de Occidente? Sí, dos temas que quiero resaltar de la pregunta. La primera es que creo que Putin siempre fue evaluado como un estratega sagaz que quizás con no las mejores condiciones siempre las jugó bien. Creo que en este caso ha cometido un error casi fatal, porque me parece que es muy posible que hubiese podido lograr sus objetivos estratégicos, políticos, sin esa invasión
terrestre tan atroz. Lo mismo, o sea, y de nuevo no sabemos exactamente lo que realmente quiere incorporar a toda Ucrania como parte de Rusia, o realmente hubiese estado satisfecho con la región Donbass y con Crimea. Si es el segundo, lo podría haber logrado sin invadir, o haber hecho algo semejante con lo que hizo en 2014 con los Little Green Men, ¿no? Sin uniformes, sin fuerza convencional, etc. Pero al cometer sus fuerzas convencionales y al usarlos de manera tan indiscriminada con misiles y artillería, etcétera, a hospitales, a escuelas, etcétera, es un autogol sin perdón, que le va a costar a Rusia muy caro. En el corto plazo, la economía está en una situación muy difícil y va a ser difícil también salir de esa situación en el mediano plazo. Así que Putin, no sé qué le pasa, pero creo que erró fuertemente. Pero la otra parte de la pregunta que quería retomar es esta cuestión de la decadencia, que es llamativo, ¿no? Uno, eh, eh, tal como lo dices, hace 2 generaciones le preguntas a, bueno, incluso tengo un vecino, un caballero, que estuvo en la guerra de Corea, o sea, tiene sus 80 y tantos años, casi 90 años. Y nos vemos de vez en cuando y no logra entender lo que pasa. O sea, si a nosotros nos cuesta trabajo entender lo que pasa, a él y a su señora ven el mundo y no lo entiende. Así que yo reconozco que la esperanza no es un método. O sea, un famoso general estadounidense, Gordon Sullivan, escribió un libro, dice, Hope is not a method. O sea, bueno, espero que pase esto. Bueno, no es un método. O sea, vas a desarrollar cursos de acción. Esa de esperanza, déjala a un lado. Hay que estar preparado y hay que ver las cosas como son. Me parece interesante el caso Colombia. ¿Por qué lo menciono? Colombia en los años 90, después de la violencia, la FARC es un grupo relativamente pequeño, pero sigue creciendo. ¿Por qué? Por decisiones que hicieron varios gobiernos colombianos. Y está al punto de ser un estado fallido. Y llega un hombre y por su capacidad intelectual y su voluntad política logra cambiar la situación en Colombia. Ahora, yo sé que hay mucha gente que ve a Álvaro Uribe como el anticristo, no sé qué, que un violador de derechos humanos, etc. Y no digo que no cometió errores, pero lo cierto es que con el liderazgo de una sola persona y con algo de ayuda externa, pero eso no fue lo primordial, sino que una decisión de retomar su país y con el apoyo de la sociedad. En el año 2000 uno no podía manejar de Bogotá a Barranquilla o a Medellín porque las autopistas estaban tomadas por la guerrilla. Y por eso, cuando Uribe quiso imponer un impuesto, los del país pagaron aún más porque este es el punto, habían tocado fondo, o por lo menos en sus mentes. Y si vemos lo que pasa en México, lo que pasa en Argentina, lo que parece que está pasando en Perú, en Chile, es que las sociedades están frustradas y los gobiernos de turno no han podido satisfacer las demandas de
de la clase media, ¿no? O sea, siempre va a haber una ala radical, extremista, o quizás dos, ¿no? Pero me refiero más que nada a la izquierda. Y el caso de Perú me parece llamativo. Votaron, o sea, la sociedad peruana votó a un presidente comunista, no socialista, como que es Boric. Comunista. ¿Por qué? Porque estaban hartos de todos los demás. Intentemos algo. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero me parece que la trayectoria hacia abajo va a acelerar y quizás después de haber pasado por años, si pensaron que los años estaban mal, cuando pasen por unos años adicionales aún peores, se despierten. Con el reconociendo que tocando este tema con su audiencia quizás es peligroso, pero me atrevo a llamar la atención al periodo de 70-73 en Chile mismo, que la gente votó, bueno, 36% de la población votante votó a Allende. Y qué sorpresa, las cosas se empeoraron. ¿Quién lo hubiese predicho, no? Ahora, no estoy diciendo que Boric es el mismo que Allende. Parece ser un poco distinto, pero no sé. Como te contaba antes, no estoy en Chile, no entiendo muy bien lo que pasa, aunque lo que veo me preocupa desde octubre del 19. Pero no sé si lo que va a pasar es que las cosas van a empeorar en Chile, desafortunadamente, hasta que la gente se despierte y diga, pues este no es el camino. ¿Me permites un segundito hacer un ejemplo? En mi país, incluso en mi familia, tengo chicos en los 30 y hay uno de ellos que si no fue aficionado de Bernie Sanders, por ahí va, ¿no? O sea, que piensa que el futuro que debe tener este país es Dinamarca, es Finlandia, es Suecia, y piensa que el socialismo es el camino correcto, que es un país socialista. Y le tengo que recordar, mi hijo no es un país socialista, es un país capitalista, pero con beneficios muy generosos. Y cada sociedad es capaz de tomar la decisión de qué tan grande quiere el rol del Estado versus qué tan grande quiere el rol del individuo. Yo opto por un gobierno más pequeño que haga lo que deben hacer los gobiernos. Quien decía, John Stuart Mill decía que un gobierno tiene tres tareas principales: seguridad, justicia y carreteras, o sea, infraestructura. Y más allá, el sector privado se debe arreglar. Bueno, yo reconozco que esa visión es muy anticuada, aunque la ha sido teniendo, pero el punto es que me parece que muchos de los pueblos en la región, sobre todo en sociedades como la chilena, como la de Argentina, como la de Perú, que no es lo mismo que una sociedad en Nicaragua, por ejemplo, o qué sé yo, que lo que realmente quieren es una mejora económica visible, tocable, eh, reconocible. Bueno, pongámonos de acuerdo que eso lo queremos todo, pero la clave de cualquier estrategia es el cómo. Y el cómo no es restándole poder al poder económico del país que está en el sector privado y dándole al Estado, que el Estado hace poco bien. Eh, el chiste que contamos acá, si quieres que algo no funcione bien, pues dele la tarea al Estado porque no lo va a lograr. Eh, así que creo que me parece que es una frustración enorme de la sociedad que quiere mejorar las cosas y lo quieren ya, no están dispuestos a trabajar 20, 30, 40 años
a invertir, a ahorrar y esperar a que ya en sus 60 y 70 años tengan una vida cómoda. No, lo quieren ahora. ¿Y quién lo tiene que dar? El Estado. El Estado no produce nada. Y me parece que es una carencia de educación económica global, porque existe acá también. Sí, ese es un diagnóstico muy bueno respecto a lo que, del espíritu común de Latinoamérica. Decía Armando Uribe, decía, América Latina será libre el día que se libere de sus libertadores, porque realmente, ¿no? Las promesas y la fe y la expectativa. El tema de la inmigración ha generado en Chile un problema mayor en términos de la caída real de los salarios, ¿no? Y por lo tanto la crisis provocada por Maduro, bueno, por Chávez y por Maduro esencialmente, ha afectado a toda la región y hay una manera de invadir, que es usando como escudo humano la inmigración de personas que están buscando sobrevivir y luego infiltrándose en migración, ¿no? Con agentes bolivarianos en este caso, y con narcoterroristas y con todo tipo de elementos subversivos que destruyan las estructuras que permiten una vida en paz de los países. Porque acá hay algo que es el fundamento del entendimiento del funcionamiento de la economía. Y es que nadie invierte en un país donde no hay condiciones que aseguren en el mediano y largo plazo la tasa interna de retorno de esa inversión. Entonces, el punto es acá, y por eso es que todos estos espíritus refundacionales de nuevas constituciones, etcétera, lo que van haciendo es justamente mantener a las poblaciones en un estado de pobreza en que terminan dependiendo, como pasa con los venezolanos, del pernil el día de Navidad, que se lo entrega a Maduro y entonces los venezolanos le agradecen al gran líder porque ese día pudieron comer un pernil. Y Maduro es el gran líder porque regaló un pernil. Entonces es una fórmula muy antigua, ¿no? Peronista, de manipular a las masas de pobres, y por eso es que se dice, bueno, Milei, ¿no? Dice siempre que el socialismo reproduce a los pobres. Y en ese sentido, quería preguntarte, ya llegando aquí a las fronteras de Latinoamérica, todo este tema de la plurinacionalidad, la división de un país en el reconocimiento de naciones distintas, que no es lo mismo que podamos convivir culturalmente personas de ascendencias culturales diferentes, que Chile de hecho las tiene, digamos, ¿no? ¿Cómo se ve esa propuesta hoy día ya, digamos, forjada en el proyecto de la nueva constitución, dado el contexto latinoamericano que tú puedas analizar? Tantos temas, tantos y tan poco tiempo, Vanessa. Había escrito que quería resaltar la cuestión de la información y de la tecnología y cómo ha cambiado todo, pero eso lo voy a poner al lado por un segundo por la cuestión de la cuestión plurinacional y lo que acá llamamos identity politics, ¿no? La identidad de, o si eres hombre, mujer, gay, trans, ¿verdad? En vez de simplemente ser una persona, un individuo, un miembro de una sociedad. Y recordemos que, bueno, abro paréntesis para hablar del experimento estadounidense, que sigue siendo un experimento, no tiene ninguna garantía de éxito. Incluso estos últimos años hacen cuestionar si va a funcionar. Pues razones semejantes a lo que mencionas en la cuestión de la plurinacional acá por la identity politics. Pero si tuviera mi constitución acá, la saco y dice, primeras palabras, nosotros, el pueblo, we the people. Y lo resalto porque cuando tenía clases en el centro, siempre les hacía una pregunta a los estudiantes de la región. ¿Es un Estado que tiene una sociedad o es una sociedad que tiene un Estado? Y en Estados Unidos, en términos generales, esa respuesta es fácil. Y no, es una sociedad que tiene un Estado, que nosotros creamos el gobierno, nosotros creamos el Estado, o sea, de abajo hacia arriba.
pero por la realidad de la región con pueblos indígenas de hace 10.000 años, llegan los españoles o los portugueses en el caso de Brasil, e imponen una filosofía política que existía en Europa en los años 1500, 1600, ¿no? O sea, feudalismo y un pensamiento de economía mercantilista. En el caso estadounidense, eso pasa más de 100 años o más después, donde está el pensamiento de Montesquieu de la separación de poderes, de libertades políticas y económicas. Habíamos hablado de Adam Smith y de David Ricardo y David Hume, etc. Entonces, la base económica también es distinta. Entonces, Estados Unidos tuvo la gran ventaja de tener próceres extraordinarios y tener el pensamiento de nosotros, el pueblo, y de individuos, y no importaba cuál era tu religión, qué color de la tez tenías, de dónde venías, si querías participar en este experimento norteamericano, bienvenido, ¿no? Sin embargo, en la región partieron de una base distinta. Así que me parece que sería completamente factible, tú lo acabas de decir, pero claro que podría tener gente indígena, gente de raíces italianas, alemanas, francesas, españolas, las que fuesen, pero que ahora son chilenos, peruanos, argentinos. Que nosotros, el pueblo, nos ponemos de acuerdo y formamos este Estado. Pero de plurinacional, me cuesta ver cómo va a funcionar en práctica. En vez de que seamos todos en colectivo o todos de acuerdo en cómo avanzar como sociedad, dividirnos en grupos y pelearnos entre nosotros, no es un proyecto que tenga mucho futuro en mi mente. Veamos de nuevo el caso estadounidense, donde dos pecados originales, si tú quieres, de la esclavitud, que no la inventamos, pero que sí la practicamos. ¿Y qué hicimos con nuestra raza indígena? Y tampoco no es de estar muy orgulloso. Pero de tener reservas todavía en el país con esas naciones, en vez de haberlos integrado de manera más efectiva, me parece que fue un error grave y que un error que seguimos pagando. Me parece que en el caso de América Latina y el caso específico de Chile, bueno, primero, escribir una constitución de una hoja en blanco, la cuestión, ¿no? Pero un énfasis en derechos de naciones individuales o de otros grupos pequeños, me parece que va a ser muy problemático avanzar con un proyecto de nación de esa manera. Así que les deseo suerte, pero me preocupa. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo evalúas tú la relación que hoy día tiene Estados Unidos con Latinoamérica? Porque siempre se habló que Latinoamérica era el patio trasero de Estados Unidos y sin embargo hoy día uno ve una injerencia muy importante de China, de Rusia, sobre todo a través de Maduro, y ahí es donde las credenciales de Putin se caen a pedazos, digamos, ¿no? Y entonces se pregunta, Green Go, le decían, según dice el mito, que era porque Green, porque andaban vestidos de verde, Go, para que te vayas, ¿no? Pero finalmente cada vez que alguien quiere recuperar el aire, el oxígeno que da la democracia, las libertades fundamentales, piensa en que Estados Unidos lo tiene que venir a salvar.
Entonces es interesante el rol de guardián que se le atribuye a Estados Unidos por una parte, tanto en Latinoamérica, en quienes son realmente demócratas, como también lo que pasó en Europa, en que la OTAN prácticamente que es un brazo largo de los Estados Unidos, que siempre ha cuidado de los europeos. Y leí hace poco un analista en el Mercurio que decía que Estados Unidos se cansó de cuidar a los europeos, porque desde Europa viene toda esta crítica ácida a lo que supuestamente vendría siendo una especie como de imperialismo gringo, ¿no es cierto? Entonces ya no los cuidamos más y que se hagan cargo de sus problemas, y pareciera, siempre se hablaba de que Estados Unidos tenía dos fases en lo que era política exterior, una muy hacia adentro y dejar que el mundo viva lo que al mundo le pase, a nosotros no nos interesa, y otra involucrándose efectivamente en los asuntos internacionales. Entonces, ¿cuál es la posición en la que tú ves a Estados Unidos hoy día respecto a su patio trasero y respecto de Europa? Bueno, en primer lugar, Vanessa, te voy a decir que odio el dicho patio trasero. Yo siempre uso el término de vecindad, que nosotros todos compartimos el mismo barrio, la misma vecindad, y si bien es cierto que quizás nosotros en este lado del barrio tenemos una casa con mayores habitantes, todos compartimos el barrio y no nos conviene que le vaya mal a ninguno de nuestros vecinos. Queremos que deberíamos estar a favor de que nos vaya bien a todos. Aclarando eso, me parece que quiero volver otra vez a la historia y resaltar esta famosa doctrina de Monroe, que mucha gente piensa que la conoce, pero realmente no la conoce. Porque inclusive no debería llamarse la doctrina Monroe, debería llamarse la doctrina de John Quincy Adams. John Quincy Adams, que luego llegó a ser presidente, el sexto presidente, fue el canciller de presidente Monroe. Y estos fueron en las épocas donde el imperialismo de Europa seguía pues en pie. Estamos hablando de 1822, 23, donde todavía España e Inglaterra y Alemania y Francia tenían deseos de los recursos de las Américas. Y mucha gente piensa que la doctrina Monroe es que Estados Unidos se va a apoderar y ser dueño de las Américas. Y no fue así. John Quincy Adams, en contra de los deseos del presidente actual y los dos previos presidentes de Jefferson y de Adams, y en contra de todos los otros miembros del gabinete, Inglaterra había ofrecido una especie de esfuerzo combinado, conjunto, en Estados Unidos con Inglaterra, hacer y tomar de América Latina. Y John Quincy dice, no, si nosotros peleamos una revolución para establecer nuestra independencia, y en los 1810 a 1820, todos los países de México hacia abajo también lograron su libertad, porque España, con la cuestión de Napoleón, ya lograron ser independientes. Lo que dijo uno es que deberíamos de decirles a los europeos, quédense afuera, no es de ustedes, o sea, no es de nosotros los gringos, pero Argentina es de los argentinos, Chile es de los chilenos, etcétera, etcétera. Eso cambió con la política de Teddy Roosevelt en la guerra con España en 1898, y ya se dio un giro nuevo a lo que se llamaba la doctrina Monroe. Pero menciono eso porque me parece que la idea original de la doctrina de Monroe debe de respetarse, que Europa debe hacer lo suyo, pero si quiere tener alguna relación con la región, pues por la puerta de adelante y con tratados acordados, etcétera, etcétera. Y también, ojo, China no en el momento, pero el otro país
que tenía sus ojos en América Latina durante 1823 era Rusia. Y también se decía, no, Rusia, ustedes quédense afuera. Y no era que, o sea, Estados Unidos no tiene la capacidad militar de derrotar militarmente a ninguno de estos países. ¿Eh? No, no es que no es el Estados Unidos con sus fuerzas armadas de ahora, era de entonces. Ejército casi inexistente, una marina un poco más grande, pero acuérdense la historia de Estados Unidos, de su colonizador Inglaterra. ¿Qué queríamos? Queríamos evitar a un rey, por eso no queríamos un ejecutivo fuerte, y no queríamos fuerzas armadas grandes, porque nuestros próceres habían vivido con una fuerza militar muy fuerte en Inglaterra y una presencia de fuerzas armadas ingleses en nuestro propio territorio. Sálganse y sin fuerzas armadas. Era la idea inicial. Todo eso para resaltar que no estábamos diciendo que nosotros vamos a pelearnos en contra de Europa, en contra de Rusia para proteger a América Latina. No, simplemente fue una declaración política. Quédense afuera, América es una zona libre, déjenos en paz, déjenos desarrollarnos en paz. Me parece que es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Pero lo que decías de Yankee o Gringo, y es uno de los cuentos que se habla en México, pero lo que sí es cierto, aunque no diga gringo, pero acuérdense de todas las pinturas en las paredes Yankee Go Home a través de la región, ese sentimiento fue universal y ahora sigue en pie en muchas partes. Lo reconozco, por eso vuelvo a decir, imagínense si un futuro en donde están los chinos y no los gringos y van a extrañar a los gringos, porque aunque éramos pesados, no como los chinos. Así que lo que está pasando con respecto a mi juicio de la política de Estados Unidos hacia la región es una continuidad de lo que pasa demasiado, a mi juicio, que por razones históricas, porque muchos de nuestros ancestros vinieron de Europa y el vínculo europeo muy fuerte antes de la Segunda Guerra Mundial y luego después con la guerra ideológica y geopolítica entre nosotros y la Unión Soviética, se estableció OTAN, una visión muy transatlántico, ¿no? Y muy poco norte a sur. Y por desgracia, esa sigue así porque las crisis del mundo siempre distrae a los presidentes, a los cancilleres acá en Estados Unidos, porque ¿cuál es la crisis en América Latina? En comparación con Ucrania, o Irán, o Irak, o Corea del Norte. Siempre, o sea, pocas veces le llega al nivel del presidente. Entonces no prestamos atención suficiente y es una tragedia que ojalá en el futuro con la migración, tanto legal como ilegal, la comunidad hispana en Estados Unidos creo que ya es la segunda minoría, ya sobrepasa y no por poco, pues por varios puntos a la comunidad negra. Entonces creo que a la larga eso va a ayudar a que prestemos más atención en la región. Ojalá. Quiero retomar, hablabas como que de los dos extremos de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? El intervencionalismo, o sea, intervenir en todas partes, el error de los neocons, que nosotros vamos a salvar a los de Irak o a los de Afganistán, que pocas veces funciona eso. O sea, los países van a tienen que resolver sus problemas por sí solo. Versus un ¿cómo se dice? Isolationist. Aislamiento. Aislamiento que francamente es atractivo para el realista, ¿no? El realista dice, no, yo tengo mis intereses, yo me cuido acá, allá ustedes. Pero si eso no
funcionaba muy bien hace 50 años y eso, o sea, 50, 70 años relacionado a la Segunda Guerra Mundial, ahora con el mundo tan interconectado por la tecnología, no nos podemos estar desconectados, pero sí hay que reconocer cómo vamos a participar. Y una cosa es un debate fuertísimo en Estados Unidos en este momento por la tragedia de Ucrania, la gente que dice, ¿cómo podemos no intervenir? Bueno, eh, dos razones, y quizás la más importante es que si intervienes hay la posibilidad de escalar a una guerra nuclear, lo cual no le conviene a nadie. El otro tema es que francamente deberíamos de haber aprendido que las peleas de otros son de otros. Ahora, en este caso se complica porque no es una pelea justa, ¿no? Un país con los recursos militares que tiene Rusia en contra de un país relativamente pequeño, pero no tan pequeño, es un país de 40 millones de personas, con tecnología, o sea, es un país europeo desarrollado, que parte de su debilidad histórica ha sido la corrupción, que es otro tema que no hemos tocado acá, que es curioso, ¿no? Porque es todo un tema y que es una debilidad fuertísima en la región, que cuesta mucho. Pero me parece que encontrar ese balance de cuánto ayudar y cómo, y evitar encontrarnos en una guerra convencional Estados Unidos, o OTAN y Rusia, eso hay que evitarse a casi todo costo, a menos de que, obvio, Putin haga algo en contra de la OTAN, en cuyo caso, pues ahí está el artículo 5 y tenemos que actuar. Creo que Putin es suficientemente inteligente para saber que esa línea no la quiere cruzar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y además que tampoco hoy día tiene la fuerza para avanzar, a menos que hiciera uso de, creo que tiene el 15% de su arsenal nuclear activo, pero con eso bastaría para dejar para asegurar la destrucción mutua, digamos, ¿no es cierto? Ahora, sí, para ir concluyendo esta excelente conversación y que nos deja muchos temas que podemos abordar si es que vuelves a tener un tiempo para aportarle a los telepensantes de esfera pública. Hay una pregunta que uno se hace respecto, bueno, la situación en Ucrania de partida, mucha gente no lo sabe, pero el presidente no es el adalid de la democracia, precisamente. Él llegó al poder y suprimió, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos por Congreso. Está el tema de la corrupción que planteabas ahí. También es muy divertido este uso del término nazi, ¿no es cierto? Porque hoy día, en Chile, por ejemplo, nazi se le dice a la persona que está a favor de la libertad de expresión. Así de simple, el fascista es ese, ¿no? Sí. Y es divertido como Putin, digamos, tengo un amigo que hablaba de las putinadas. Las putinadas son estas en términos chilenos, metidas de pata, ¿no es cierto? Que vienen acompañadas de una soberbia y de un narcisismo digno de lo que le pasó acá, probablemente, como dice Fukuyama, por haber hecho un muy mal análisis de la situación al interior de Ucrania respecto de su percepción de los rusos y del propio gobierno como estaba en ese momento. Sin embargo, y acá, como para ir cerrando, yo me quedo siempre con esta duda. Viene el avance de la OTAN, ¿no es cierto? Fueron, creo que 15 los países que desde la caída del término de la Segunda Guerra Mundial en adelante fueron ingresando bajo el paraguas de la OTAN, siendo que había un compromiso de no avanzar en esa dirección. Yo sé que Putin es malo, yo tengo claro que lo que él está haciendo con Ucrania es un crimen de lesa humanidad. También sé que Estados Unidos ha hecho lo mismo en ciertas ocasiones y que los países desde la Realpolitik apuntan hacia objetivos estratégicos y las vidas de los seres humanos individuales suelen no tener un mayor valor. Eso es así, no aceptarlo es vivir en otro mundo, ¿no? Pero fueron y tocaron a Ucrania al invitarlo o al aceptar la propuesta de Ucrania de entrar a la Unión Europea. Uno entiende que Ucrania busca entrar bajo el paraguas de la OTAN, pero también nosotros entendemos después de lo de Crimea que era un grave error avanzar en esa dirección y desde Occidente
aceptar ese avance y no poner a Occidente mismo un límite, sabiendo que le estaban mostrando el paño rojo al toro con cola nuclear, que no es algo menor. Entonces, hay intereses económicos que se benefician del hecho de que Europa deje de depender energéticamente de Rusia. Yo creo que estos no son los grandes temas. Yo creo que el gran tema, la pregunta es ¿por qué fueron a tocar un punto neurálgico de una Rusia que ya se sentía extremadamente amenazada, sabiendo el potencial nuclear de los rusos y el riesgo que corremos todos cuando uno va a tocarle los intereses a un país que tiene ese arsenal nuclear? ¿Qué piensas tú de esa situación generada en parte por Occidente? Claro, claro. Eh, Creo que aciertas en cómo describes el problema. Em, Hubo gente en los años 90 liderados por nadie menos que George Kennan, o sea, el famoso autor del Long Telegram, que conocía, que en parte ayudó a desarrollar una estrategia o una política de contención hacia la Unión Soviética. Que Kennan, el ex secretario de Defensa William J. Perry, otro analista Michael Mandelbaum, que decían en los 90, cuidado con la expansión de la OTAN. No hay que hacerlo precisamente porque Rusia, o sea, regresamos a la cuestión de la dilema de la seguridad. Si yo me armo, tú te vas a sentir amenazado. No había por qué. No había por qué. Me parece que el error de Estados Unidos fue un error, una falta de entendimiento de, de, de lo que es realpolitik y una falta de entendimiento de lo que es la geopolítica. El desafío que tiene, y esto nos vuelve al gran debate entre lo que dice Xi Jinping y otros que dicen el autoritarismo es el mejor modelo versus el occidente y la democracia. La ventaja que tiene el autoritarismo es que pueden fijar metas a largo alcance y como es el mismo gobierno, toman pasos para llegar. En nuestro caso, por lo menos, que lo conozco bastante bien, con cambios de gobierno cada 4 u 8 años, a pesar de que las metas sean iguales, lo que se cambia es la política. Entonces, si todo el mundo en Estados Unidos, por lo menos que trabaja en estas esferas, lo que quieren es eventualmente, qué sé yo, 50, 100 años, una Rusia que gradualmente, por decisión propia, se va aproximando al occidente y que se quiere integrar, o sea, imposible en este momento. Pero si esa es la meta, ¿cuáles acciones pueden ser tomadas para crear incentivos que se acerquen y evitar desincentivos, evitar hacer cosas que nos alejamos? Y quizás de manera contralógica, contraintuitiva, expander la OTAN fue la causa de asegurarnos que Rusia no se iba a integrar, sino que iba a ver esto como una amenaza. Ahora, si estamos de acuerdo con eso ahora, o sea, el error de los 90, y no lo culpo a Clinton, que fue brillante, pero equivocado, de pensar que tratar de atraer a China económicamente y luego así vendría políticamente, fue un error de muchos, y lo estamos viviendo. Bueno, si el error con Rusia fue la creación no la creación, pero la expansión de la OTAN, ¿cuáles pasos podemos tomar en el corto y mediano plazo para, primero, en inglés, ¿cómo se dice? Un offer, ¿no? Una salida para Putin ahora, ¿no? O sea, si Putin sale en un año o 2 años, aunque sea una derrota
en cierto sentido, para Putin, Ucrania va a estar destruida y va a tomar generaciones en reconstruirla. No, queremos que esto se acabe ahora. Entonces, si el Occidente tiene que ceder, y esto es preocupante porque volvemos a la cuestión de, ¿cómo se dice? Appeasement, lo que hizo Chamberlain con Hitler, ¿no? De decir, bueno, Pacificación aquí de... sí, te damos esto para que te quedes contento. Claro. Tener cuidado con eso, pero crear incentivos para que Putin se vaya y que la paz se restablezca y que Ucrania, que le tome una media generación en reconstruirse en vez de 2 o 3. Eso en el corto plazo. Y luego a la larga, cómo inducir a la sociedad rusa a gradualmente querer venir acercándose y hacer lo mismo que quería hacer Georgia, que quería hacer Ucrania, que quería hacer los países bálticos, asociarse con el Occidente porque las libertades son más atractivas que una vida bajo un régimen autoritario. Y el desafío de nosotros es que, aunque hablamos mucho, mucha gente habla de la gran estrategia de Estados Unidos, lo cierto es que no somos capaces de generar una gran estrategia porque cada 4 o 8 años cambiamos de gobierno y sobre todo cuando va de demócrata, republicano, o sea, los giros son enormes y vaya que este giro, bueno, Trump fue un asterisco, ¿no? Que tuvo sus fortalezas, pero muchas debilidades y su forma de actuar realmente para dar un poco de vergüenza ajena. Pero la administración de Biden es una versión casi más débil de Obama, porque está tan amarrado por la izquierda, ¿cómo se dice woke? La izquierda woke acá en Sí, se Estados usa Unidos. woke acá también, sí, se Se usa el dice mismo woke, término. y, Sí. o sea, un porcentaje de la población de este tamaño lo tiene amarrado porque es un señor, yo creo que un poco viejo, sin todas las capacidades que tenía antes, y como decía Robert Gates, que se destacó porque en 40 años no tuvo una decisión correcta en cuanto a política exterior. Así que no es el mejor momento para Estados Unidos en este mundo que hemos estado discutiendo con hombres fuertes como Putin, como Xi Jinping, un Estados Unidos debilitado y con la apariencia de una falta de voluntad política para hacer frente a estas agresiones. Y con la política en muchos países como la alemana, que fue capaz de, a través de los años, eh, establecer políticas que resultaban en una autodependencia con Rusia. De nuevo, volvemos a la utopía, ¿no? Así que espero que todos podamos sobrevivir estos próximos años y salir adelante. No va a ser fácil, pero con gente pensante es por lo menos posible. En eso estamos tratando de aportar, mi estimado Craig. Muchas, muchas gracias por esta excelente entrevista. Nos queda muchos temas por abordar, entre ellos que ha salido bastante esta crítica al corto plazo que implica las elecciones continuas de la democracia. No es algo nuevo, pero es interesante, como surge incluso en las nuevas generaciones hoy día. Yo lo he oído hablar de jóvenes de 20 años que empiezan a añorar la monarquía, imagínate. Entonces, constitucional, sí, estamos de acuerdo, pero justamente por la ausencia de esa trascendencia y de esa proyección que tiene una explicación nietzscheana, Friedrich Nietzsche, digamos, en la psiqui del último hombre que va a ser el actor o el protagonista del derrumbe de la cultura cristiana occidental, eso en su obra, ¿no? Yo estoy estudiando mucho sobre eso hoy en día. Evidentemente.
Así es que nos va a quedar varios temas para los meses que siguen y esperamos desde Esfera Pública entonces que nos volvamos a reunir muy pronto. Craig, muchas gracias y gracias por aportar a estos telepensantes que yo sé son una semilla porque no hay que olvidarse si son pocos los que hacen la diferencia en la historia de la humanidad. Así que siempre vale la pena entregar lo mejor para que sean esas las personas que avanzan entonces hacia un abrazo a la libertad y un abrazo a lo que nosotros valoramos como liberales clásicos que somos. Exactamente. Bueno, concuerdo con todo lo que acabas de decir, Vanessa. Te agradezco mucho la invitación. Fue un placer y con todo gusto, en cualquier momento, encantado de reunirnos nuevamente. Gracias de nuevo. Gracias, Craig. Que tengas una muy buena tarde. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo.